¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su confiable Latido de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, para las recomendaciones y donde hablamos de lo que nos gusta como lectores, de qué nos han dejado algunos libros, ya sea de poesía, de novela, de ensayo, de cuento, etcétera, y que aquí compartimos con mucho gusto para todos ustedes. Esperemos hacer más seguido los videos. Tenemos ya varios libros leídos, algunos ya con sus reseñas escritas, algunos comentarios que hice. Espero que próximamente vayan saliendo a la luz, vayan saliendo en este espacio para compartirlo con todos ustedes, para conversar a la distancia, para conversar en esta virtualidad. Y bueno, vamos a comenzar. Gracias por ver este video, por comentar, por compartir. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que estés en aviso cada que subamos un nuevo video. Pero bueno, eh, no sé si el nombre de este autor que está en el título del video les suena a alguno de ustedes. Quizás sí, quizás no lo sé. Pero a mí en primera instancia no me sonaba de nada. Les voy a contar brevemente cómo llegué a este autor. Bueno, frecuentemente cuando voy a las librerías, ya sea las librerías nuevas, digamos, donde venden libros nuevos, o las librerías de viejo, aquí en Chiapas, en Tuxtla, está la de Fondo de Cultura, está una de Porrúa y está una de Ducal, que son las más conocidas, y algunas, creo que dos o tres que son, digamos, librerías de viejo. Bueno, entonces, normalmente cuando voy a la librería, no voy buscando un libro en específico, un autor en específico. Me gusta mucho, digamos, descubrir, ¿no? Encontrar, hallar, hacer esos hallazgos de autores o de libros por el que no ibas y lo encuentras como una especie de azar o destino, o algo predestinado para ti como lector. Y eso me sucedió con este autor que es Jorge Arturo Ojeda, un autor mexicano, del cual le decía yo no había escuchado su nombre para nada. Entonces llegué a la librería del Fondo de Cultura y aparte también tengo una fijación, digamos, por las ofertas, y sobre todo son libros. Pero bueno, entonces me fui a la sección porque recién estaba saliendo del trabajo. Recuerdo que era un viernes incluso, porque el viernes tengo libre la tarde. Y en la sección, digamos, de descuentos, de ofertas, hallé estas ediciones que saca mucho el Fondo de Cultura, que son de letras mexicanas, y lo hallé ahí, era el único ejemplar, no casi por la entrada, lo vi, y lo empecé a ver, vi el precio, no, incluso todavía lo tiene, 22 pesos. Eh, lo vi y lo comencé a ojear, ¿no? Porque decía Jorge Arturo Ojeda en Esfera Ensayos, y empecé a ver el índice y vi que es un índice bastante abundante, ¿no? Son muchísimos temas, eh, y habla de varios temas, ¿no? Son varios ensayos, y lo comencé a ojear y dije, lo voy a llevar, ¿no? Porque justamente iba yo a hacer eh, un mandadito por ahí, y había olvidado, ya había terminado el libro que llevaba en la mochila, y dije, mientras espero, pues me voy a llevar un libro, y llevé y lo comencé a leer, y me gustó mucho, me atrapó. Pero antes les voy a decir algo de Jorge Arturo Ojeda. La verdad yo no conocía, les repito. Él nació en la Ciudad de México el 18 de abril de 1943. Es narrador, ensayista y poeta. Ignoro si sigue vivo, yo supongo que sí. Nació en el 43, entonces esperamos que siga vivo. Eh, y este autor, les digo, ya ha publicado, tiene bastantes obras publicadas, tiene de cuentos, de novela, de ensayo, poesía, antologías, etcétera. Y entonces, ya teniendo este libro, comencé a investigar un poquito más de su vida, como les digo, y este libro, que son casi 300 páginas, es un libro increíble, maravilloso. Incluso me tomé el atrevimiento, y me voy a tomar el atrevimiento de leer un poquito o ir comentando las cosas que fui tomando nota, comentando sobre este libro que se llama Jorge Arturo Ojeda, Esfera, Ensayos, publicado en el 2002 por el Fondo de Cultura Económica. Si lo ven por ahí, cómprenlo. Bueno,
Y yo me puse a pensar después de terminar el libro, después de hacer algunas anotaciones, de copiar algunas frases, de apuntar las páginas de los ensayos, porque vienen ensayos, viene también una especie de como de memorias, viene como fragmentos de diario, perdón. Y Arturo Ojeda, pues como que va expresando con una especie de humor, de acidez a veces, de ironía, muchas cosas de su propia vida, que yo supongo son de su propia vida, pero también tiene ensayos muy inteligentes. ¿Y qué sucede con un autor como Jorge Arturo Ojeda? Para mí, digamos que son esos buenos escritores que permanecen como escondidos para el público lector. Y se me ocurrió un ejemplo bastante burdo, y dice que quizás, yo me puse a pensar que quizás a algunos autores les pasa lo que a los automóviles, digamos que se descontinuaron, es decir, ya no siguen publicando, tal vez le dieron prioridad a otras actividades, porque algunos autores son docentes, son investigadores, etcétera, y ya no publican tanto o por alguna otra cuestión. Pero son conjeturas personales, desde luego, ¿no? O puede ser simplemente la ignorancia o mi propia ignorancia de no conocer a un autor como Jorge Arturo Ojeda. Pero bueno, y luego al finalizar, ya haciéndome más preguntas después de esta lectura, incluso apunté de cómo hablar, digamos, ya no halagar a un escritor no muy conocido para mí, pero cuya lectura te deslumbra. ¿Cómo hablar de un lector, de un escritor, perdón, que es desconocido para ti, pero su lectura te deslumbra? Y es lo que vengo a decirles aquí, que la única posibilidad para mí, además de leerlo, es analizar su obra, acercarla más a los lectores. Yo creo que ese es uno de los mejores homenajes que puede recibir un escritor, más allá de los premios, más allá del reconocimiento de la crítica, de la academia, es el reconocimiento y el estudio de los propios lectores, que los lectores lean el libro, lean la obra, la analicen y descubran cosas a través de sus códigos o de los episodios o de los fragmentos, de los párrafos, de las páginas que el autor escribió y que a nosotros nos deslumbran, esas lecturas que te hacen reflexionar, pensar, analizar no solo lo que sucede en las páginas, sino que hay libros como estos en que tú los lees, y me refiero por ejemplo a la parte de como del diario, donde tú te analizas tu propia vida, tu propia existencia, tanto en la vida real como en la cuestión de la literatura. Entonces, esa es una de las características que tiene este libro. Y también dice, una esfera se sabe gira alrededor de un eje, y este libro de Arturo Ojeda es un trabajo ensayístico de alta calidad literaria, dotado de un sistema de interpretaciones de juicio que todo lo analiza, desde los libros de otros autores hasta analizar su propia vida, les decía. Y en esto último, hace poco leí un libro sobre aforismo de Kafka y analizando su obra. Me parece que se parece mucho a lo que hace también Franz Kafka en sus diarios, es decir, que esgrime algunos fragmentos que semejan mucho el aforismo. Entonces, por eso creo que algunos aforismos de Kafka son bastante, pues, irónicos, a veces un poco ácidos, oscuros, eh, incluso de tono de burla, de análisis de las cosas que a él le inquietaban, llámese Dios, la vida misma, su falta de motivación para muchas cosas, su propia enfermedad, la nulidad de la vida o la importancia de la vida, etcétera. Entonces, esos aforismos con dosis de humor, de ironía, en líneas concisas que que te llevan a la reflexión y que incluso te hacen, digamos, esbozar una sonrisa cómplice, ¿no? Eso fue algunas de las anotaciones que fui haciendo sobre este libro de Jorge Arturo Ojeda. Permítame tantito. Gracias. Bien. En la hoja final del libro de Esfera hice algunas anotaciones, eh, y les decía que este libro me deslumbró, y lo que apunté en la parte de atrás, muchos dicen que no deben rayar los libros. Bueno, es respetable, algunos sí los hacen, algunos no. Yo a veces sí lo hago, pero siempre con respeto, o lo hago más bien como una especie de yo estudiar
los libros. Obviamente no lo hago con todos los libros, ¿no? Y les decía que un escritor como Jorge Arturo Ojeda, sucede como en los grandes autores, con los grandes escritores, que tú después de leerlo te dan ganas de escribir. Y eso es lo que sucede después de leer Esfera, ensayos de Jorge Arturo Ojeda. Y les quiero leer un pequeñito textito que está en la página 239, que se llama El arte y los premios. El arte y los premios. Es solo una línea, dos líneas prácticamente, que está fechada el 13 de julio de 1996. Dice, ya que no tienen la verdad del arte, es bueno que tengan la mentira de las condecoraciones. Un poquito irónico, un poquito de burla a los premios literarios, que a veces los grandes autores no necesariamente tienen que ser premiados, que no es lo mismo que el reconocimiento de los lectores. Pero bueno, entonces, ojalá Arturo Ojeda llegue, o los libros de Arturo Ojeda llegue a más lectores, a más público lector. Acérquense a su obra, que es una obra muy interesante. Este libro yo creo que para mí se volvió, después de su lectura, indispensable. Lo tengo ya cerca. Esos libros que tú lees, lo leí en abril, que tú los lees y que quieres mantener cerca. ¿Por qué? Porque hay frases que te gustan, hay fragmentos que quieres volver a leer, hay apuntes que tú hiciste y que necesitas a veces necesitas algo para que te aliente a seguir en la cuestión de la literatura, o seguir creando, o tienes un bloqueo y no sabes qué escribir. Es bueno regresar a los libros, a las lecturas que ya hiciste previamente. Y este es uno de mis libros, o se está convirtiendo en uno de mis libros de cabecera, para acercarme y para querer más, para apreciar más bien, para apreciar más a la literatura. Esfera, ensayos de Jorge Arturo Ojeda, que lo recomendamos aquí en Latidos de Simio, un gran libro de ensayos, de fragmentos de lucidez, fragmentos de ironía, también hay poesía, hay fragmentos que te hacen mucho reflexionar, mucho pensar. Hay como pequeños cuentos también ahí es como una especie de compendio, antología que sacó el Fondo de Cultura, que yo lo recomiendo ampliamente. Entonces, este fue el video de hoy. El autor Jorge Arturo Ojeda, vayan a buscarlo y que ojalá siga publicando. Yo creo que sí, porque este es un libro del 2002. Tal vez lo puedan encontrar en el Fondo de Cultura. Este lo encontré en la sección de las rebajas, pero es un libro que vale muchísimo. Aunque su precio sea muy mínimo, es una obra literaria que vale muchísimo la pena. Un libro muy interesante, un libro muy emocionante, un libro que te hace pensar y que te deslumbra. Como he tenido la suerte de descubrir estos autores que yo desconocía y que me deslumbran como lector. Entonces yo creo que eso es lo más importante de los libros, que nos deslumbren, que nos hagan abrir nuestra mente por esos entresijos y senderos literarios, con el don de la palabra, con la belleza del lenguaje. Entonces, esta fue la recomendación. Gracias por ver el video. Nuevamente les repito, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Los invitamos también al Facebook. Aquí abajo en los comentarios están las direcciones, las plataformas de Facebook, el blog que tenemos de Palabra de Simios, que escribimos ya sea sábado o domingo, una pequeña columnita literaria o de temas que nos llaman la atención, que nos interesan. Alguna que otra vez he tenido el atrevimiento de subir alguno que otro cuento propio, una especie de ensayo, ¿no?, en este camino difícil de la literatura. Como decía Roberto Bolaño, la literatura a veces semeja una jungla. Pero bueno, los invitamos también al otro canal, que es Música de Simios, que tiene todavía muy poquitos suscriptores. Vayan a verlo, ahí hablamos de discos, de la otra cosa que nos apasiona, que es la música heavy metal, la música un poquito más pesada, el rock and roll, y también los invitamos ahí. Entonces, gracias por ver este video. Les mando saludos a los que nos escriben, a los que nos comentan. Gracias por sus palabras, por darnos ánimos, y aquí seguiremos dando batalla, dando lata en este mundo literario en Latidos de Simio. Adiós.